Bueno, buenos días. Hoy vamos a iniciar el tema de la unidad 3, el tema J, que es velocidad de reacción y temperatura. Con la bibliografía principal propuesta en Atkins, capítulos 22 y 24, y Levenspiel, Ingeniería de las Reacciones Químicas, el capítulo 2. Ustedes saben, por el tema anterior visto, que la velocidad de reacción tiene una fuerte influencia de la temperatura. En la mayoría de las reacciones podemos observar que la constante, que era nuestro parámetro relacionado con la temperatura, la constante cinética, que la teníamos presente en la ecuación cinética, iba a depender fuertemente de la temperatura. Con datos experimentales vemos esa fuerte dependencia. Esto implica que el aumento de la temperatura me acelera notablemente las reacciones químicas. Para poder interpretar esto, nosotros sabemos que la velocidad de reacción depende de dos factores predominantemente, un factor dependiente de la temperatura y un factor dependiente de la composición, que fue el que estudiamos en el tema anterior. Ahora nos vamos a abocar a trabajar sobre los factores que dependen de la temperatura. Para ello, experimentalmente, se ha comprobado a través de la ecuación de Arrhenius que estas relaciones entre la constante y la velocidad, la constante y la temperatura, para un amplio intervalo de temperatura se cumplen fehacientemente. Hay casos en que no se cumplen y los vamos a estudiar con posterioridad. ¿Qué tiene esa ecuación de Arrhenius? Bueno, obviamente la constante cinética, de la que veníamos hablando como dependiente de la temperatura, un factor A, que se llama factor de colisiones, y un factor exponencial en donde están presentes la temperatura y la energía de activación de las distintas reacciones. Para un cierto rango de temperatura, esto se demuestra experimentalmente que se cumplen con toda certeza. Y lo vamos a ver en gráficas y en demostraciones con datos reales. Entonces, podemos hablar claramente de dos parámetros, o los parámetros de Arrhenius, como A, factor de frecuencia, y el E sub A, energía de activación. Si nosotros la integramos y la vemos en forma logarítmica, no integrada, en forma logarítmica esta expresión, aplicamos logaritmo, vamos a tener ahora, para distintos valores de K, que recuerden que los podíamos encontrar cuando hacíamos el análisis de los órdenes, con los métodos para determinar órdenes de reacción, también podíamos despejar con esos valores experimentales el valor de K. Ese valor de K para distintas temperaturas de una reacción me van a poder o me van a permitir a través de este análisis gráfico del logaritmo de K en función de 1 sobre T, encontrar los parámetros de Arrhenius que son tan difíciles de poder medir experimentalmente. Cuando hablamos del factor A, estamos hablando del factor de frecuencia de colisiones en una reacción. Ese factor A va a ser la ordenada al origen de esta recta que se va a conformar con los puntos cuando grafiquemos el logaritmo de K en función de 1 sobre T. Y la pendiente de la recta va a ser igual a la relación menos, porque es una pendiente negativa, energía de activación sobre R. De ahí podemos encontrar el parámetro de la energía de activación fácilmente, sin experiencias complejas. ¿Qué información nos da E sub A? ¿O qué podemos saber de E sub A?
Bueno, que en la mayoría de las reacciones se cumple que E sub A es positiva, o sea, tenemos una energía de activación alta. Esto significa que hay que darle energía para que las reacciones ocurran. Cuando esto es así, vemos que hay una fuerte dependencia, cuando E sub A es positiva y muy alta, hay una fuerte dependencia de K respecto de la temperatura. Cuanto mayor sea esa energía de activación, más significativo va a ser el aporte del aumento de temperatura en el valor de K. Esto lo podemos analizar en la ecuación integrada, donde vemos el logaritmo de dos constantes a distintas temperaturas respecto de esa pendiente, y vemos cómo influencia el número o el valor que tenga T2 en este valor de K2. Esto también lo vamos a ver experimentalmente cuando expliquemos el práctico que hacemos en el laboratorio, y podemos analizarlo con números. Pero esta gráfica también me demuestra que cuando yo tengo pendientes diferentes, o sea, energía de activación de distinto tenor, por ejemplo, para esta energía de activación, vamos a analizar que para altos valores de temperatura tenemos estos valores de la constante, y luego para bajos valores de temperatura. Estamos siempre suponiendo que la energía de activación en este rango de temperatura es un parámetro constante. Cuando tengo energía de activación mucho más baja, fíjense que el incremento de temperatura tiene mucha menor influencia. En cambio, para energía de activación mucho más alta que la estudiada, vemos la gran dependencia de la temperatura. Este gráfico se encuentra en el texto de Levenspiel. Otra parte o otro análisis de la energía de activación, o para otro tipo de reacciones, son aquellas reacciones en las que la energía de activación, digamos, no cambia, o bien la constante no tiene una gran sensibilidad con la temperatura, o no depende fuertemente de la temperatura. La causa de esto es que prácticamente la energía de activación es nula. Son muy pocas reacciones, pero lo detectamos a partir de que experimentalmente, cuando aumentamos la temperatura, no hay gran variación en la constante. Y hay una cantidad muy pequeña de reacciones donde ocurre un fenómeno distinto. Vemos que la energía de activación puede ser negativa, cosa bastante extraña, pero la detectamos porque K disminuye con la temperatura. ¿Qué significa esta energía de activación negativa? En realidad, la mayoría de las reacciones tienen una energía de activación positiva. Lo que me está diciendo esto, que hay un indicio de que mi reacción es una reacción compleja, una reacción por etapas, y donde en realidad las etapas de transición, ¿sí?, las sumatorias de cada una de esas energías en las etapas de transición me van a dar una energía de activación negativa. Entonces, si detectamos experimentalmente que la constante disminuye con la temperatura, nos va a estar dando un indicio de que es una reacción compleja. Vamos a realizar un ejemplito que luego trabajaremos con mucho más detalle en el práctico de aula. Concretamente, trabajamos con datos para la hidrólisis del trimetil cloruro de carbono en soluciones al 80% en etanol. Entonces, lo que se ha hecho acá es medir para distintas temperaturas, encontrar los valores de la constante. Con esta información, lo que nos propone el ejercicio es poder calcular gráficamente la energía de activación a partir de los datos que rescatemos de la gráfica,
calcular la energía de activación y el factor de colisiones, o también llamado factor preexponencial, suponiendo también que la energía de activación y este factor no dependen de la temperatura en el rango estudiado. Es un rango relativamente pequeño. Entonces, lo que vamos a hacer es graficar esta expresión en ordenadas, el logaritmo de K, y bueno, vamos a ver que si nosotros aplicamos logaritmo de K y graficamos los valores del logaritmo de K en función de 1 sobre T, en esto siempre hay que ver las formas de ajustar los datos, por eso es 10 a la 3, 1 sobre T, para poder ajustar los datos y poder llevarlos a una escala posible de manejar, ¿sí? Vemos que esto se puede hacer en Excel, se puede hacer manualmente, pero es mucho más preciso poder hacerlo en Excel, y graficar los puntos de los datos que tenemos. Siempre que responda una recta, vamos a ver que se está cumpliendo la ley de Arrhenius, ¿sí? ¿Y qué vamos a concluir? Bueno, vamos a poder obtener en la ordenada del origen el logaritmo de A, y de ahí calcular A como factor de colisiones, y luego con la pendiente, que es negativa porque era igual a menos E sub A sobre R, podemos calcular el valor de la energía de activación. Esto es bastante sencillo, lo importante es tener buenos datos experimentales y trabajar en un rango donde se cumpla la expresión. Obviamente vamos a tener desviaciones de esta realidad, ¿sí? Bueno, les decía que teníamos desviaciones en la ley de Arrhenius, ¿sí? Ya que si se estudiaba un rango suficientemente grande de temperatura y veíamos que la energía de activación o la constante, digamos, o el factor de frecuencia se modificaban en ese intervalo, o sea, esto lo podíamos detectar porque no nos daba una gráfica lineal o por ver la dependencia, encontrábamos esta variación. Para esto se puede estudiar la expresión de la energía de activación y hacerla depender la constante o variar la constante con respecto a la temperatura, o bien hacer un detalle y un estudio más profundo de las reacciones químicas, que es lo que vamos a hacer ahora para poder encontrar teorías que nos expliquen estas desviaciones de Arrhenius. Aún así, Arrhenius tiene un gran valor desde el punto de vista de datos experimentales, de estudio, de reacciones químicas dentro de rangos donde se cumple esa linealidad, y luego la extracción de esos datos para poder encontrar los valores o parámetros de Arrhenius. Bien, para poder analizar otras experiencias u otras reacciones, vamos a trabajar con lo que llamamos teorías sobre la reactividad química. Acá estas teorías tienen que cumplir o explicar dos cosas ya demostradas experimentalmente, ¿sí? Una de ellas es que una reacción va a aumentar su velocidad a medida que haya mayor concentración en los reactivos, tema que estudiamos anteriormente. Y también ahora demostrar lo que acabamos de ver, que en la mayoría de las reacciones aumenta la velocidad al aumentar la temperatura. Lo que nos tienen que dar estas teorías también son bases para corregir estos parámetros que hemos visto que dependen de la temperatura. Hay dos modelos o dos teorías sobre las que vamos a trabajar que son, digamos, que se puede abordar desde el punto de vista más cualitativo, que
que son tanto la teoría del estado de transición como la teoría de las colisiones de esferas duras. Hay modelos mucho más exactos, pero con estudios de mayor complejidad. Entonces vamos a trabajar específicamente sobre estas dos teorías más simples de poder abordar. Para poder analizar las teorías vamos a partir de algunos conceptos que ya los hemos estado trabajando o los hemos mencionado, ¿sí? Para distintas reacciones, pero ahora vamos a afilar un poquito estos conceptos de gran utilidad para analizar las teorías. Si nosotros planteamos o partimos de una reacción general de dos reactivos, ahí ve que nos da productos, lo que vamos a ver es que a medida que analizamos la evolución de la reacción, esta evolución de la reacción ahora no la vamos a ver en términos cuantitativos, hablábamos antes del avance de reacción, pero en realidad lo que vamos a analizar ahora es lo que se llama la coordenada de reacción. La reacción energéticamente avanza en función de esa coordenada de reacción. Esa coordenada de reacción es un concepto geométrico que está relacionado con el conjunto de movimientos que se da en cambios en las distancias interatómicas, en los ángulos de enlace, a medida que la reacción avanza. O sea, los reactivos se van energizando, van rompiendo enlaces, van distanciándose, hasta llegar a un estado de máxima energía, zona que denominamos zona del complejo activado. Esa máxima energía potencial es donde tenemos el mayor desorden o la mayor exposición de las partículas, sean moléculas, sean iones, sean átomos, ¿sí? Los que están en ese momento llamado de máxima energía, las que forman el complejo activado. Este punto que vemos en la gráfica también se denomina estado de transición, que va a ser el valor de máxima energía. Y vamos a analizar ahora la importancia que tiene. En los términos de Arrhenius, ¿sí? Vamos a ver que cada uno de estos valores están relacionados. Entonces, decíamos, ese factor A, factor de frecuencia o factor de colisiones, en los términos de Arrhenius, era el número total de colisiones que tenían cualquier energía, independientemente de la energía que tuviesen, A contenía el número total de colisiones. Y el factor exponencial, ¿qué nos daba o nos da? Nos da la cantidad de reacciones o la fracción de esas colisiones que tiene la energía suficiente para ser exitosa, que tiene la energía suficiente para poder formar productos. Esto está relacionado con en realidad el término exponencial está dado por una distribución de Boltzmann, una distribución estadística, ¿sí? Y a eso hablamos de colisiones exitosas o fracción de colisiones exitosas. Entonces, ¿qué nos representa acá en los términos de Arrhenius? Acá nos está representando la velocidad de todas las colisiones exitosas, o sea, de todas las colisiones que tienen la energía suficiente para obtener productos. Bien, en la teoría de las colisiones vamos a trabajar con una reacción genérica donde la reacción entre A y B que nos da producto la proponemos como una ecuación cinética de orden 2. La ecuación va a ser de orden 2 global. La velocidad va a depender de la constante y de las concentraciones de A y de B a la 1. Y vamos a ver que la dependencia
de la temperatura, a partir de la teoría de las colisiones, vamos a demostrar que esa velocidad va a ser proporcional, ¿sí?, a la frecuencia de colisiones, ¿sí?, a la concentración, obviamente, o sea, va a ser proporcional a la frecuencia de colisiones, pero también va a depender de la concentración, como habíamos visto en el tema anterior. Esa velocidad promedio de las moléculas a la que estamos haciendo referencia depende tanto de la sección transversal, este sigma es la sección transversal de colisiones, y de este factor T sobre M a la 1 medio, que es un valor donde aparece la temperatura a la 1 medio, pero también aparecen las masas molares de las moléculas participantes. ¿Qué dice la teoría de las colisiones? Bueno, que todas las colisiones que van a ser exitosas, necesitan superar esa barrera mínima o energía mínima. O sea, la fracción de colisiones que superan esa barrera mínima, que la habíamos simbolizado, la habíamos cuantificado con el factor exponencial, ¿sí?, van a depender de distintos aspectos, van a tener distintos factores que analizar. ¿Cuáles van a ser esos factores o requerimientos a analizar? Bueno, uno de ellos van a ser los requerimientos físicos, requerimientos energéticos y algunos aspectos en cuanto a la orientación relativa de esas partículas que están reaccionando o que están participando de la reacción o del complejo activado. Estos son los que vamos a incorporar acá en esta expresión previa en la que habíamos tenido tanto la sección transversal de las partículas o de la zona de colisiones, la temperatura, las masas molares. Vamos a incorporarle lo que llamamos un factor estérico, donde incluimos los factores físicos, los factores energéticos y de orientación. Entonces, ahora la constante va a ser dependiente de ese factor estérico, de la frecuencia de colisiones, simbolizada por estos términos, y de la energía mínima necesaria para poder superar estas colisiones o este. Bien, ¿qué supuestos vamos a plantear para interpretar cuál es la teoría de las colisiones? En principio, vamos a suponer que son esferas rígidas, ¿sí?, que cuando ocurre la reacción, estas partículas deben chocar, que no todas las colisiones van a dar productos, que a mayor velocidad va a haber mayor número de colisiones, obviamente, que a mayor concentración de las partículas va a haber mayor probabilidad de choque y mayor velocidad, lo que planteamos antes en lo que tenía que suponer una teoría, y que durante esta reacción va a haber una distribución de velocidades según digamos, la distribución estadística de Box. Fíjense cómo podemos analizar en una pequeña, digamos, demostración de cómo se encuentran estas partículas los factores estéricos. Si estas partículas cuando se acercan, ¿sí?, están en una posición tal que no van a chocar o que no van a encontrarse, bueno, evidentemente no van a haber reacciones posibles. En cambio, si hay un encuentro, ¿sí?, con una posición y una orientación determinada, bueno, vamos a tener reacción y vamos a obtener nuevos productos de reacción, ¿sí? Cuando nosotros tratamos de
llevar a expresiones matemáticas, lo que hace la teoría de las colisiones es trabajar con colisiones de gases, o suponiendo que las partículas están gaseosas, o están en fase gaseosa. Luego hace una ampliación a estado líquido y estado sólido, pero ahora la supone en fase gaseosa. Y trabaja con estos dos factores que vamos a analizar, donde hace depender a la velocidad de reacción de ese número de colisiones por unidad de tiempo, a lo que va a llamar Z, y lo va a multiplicar por la fracción de colisiones reactivas, que va a ser el factor exponencial o factor de Boltzmann. Este factor Z, que ahora lo vamos a llamar ZAB, porque están reaccionando dos compuestos diferentes, ahí ve, están chocando dos partículas de diferentes compuestos, lo vamos a denominar densidad de colisión. ¿Y de qué factores va a depender? Esto tiene mucho que ver, este término que está acá con estos factores, tiene mucho que ver con la aplicación de la teoría cinético-molecular de gases. ¿Qué tiene en cuenta? Tiene en cuenta el número de Avogadro al cuadrado, tiene en cuenta el tamaño de las partículas, porque acá aparece el pi y el radio, o el diámetro, perdón, de las partículas AB. Tiene en cuenta la constante de Boltzmann, la temperatura, la 1/2, y fíjense, un factor mu, que es dependiente de las masas molares, donde hace una relación de las masas de las dos partículas, y por supuesto influenciado por la concentración, porque esa densidad de colisión está aplicado a las concentraciones de los reactivos A y B. Ese D es un D promedio entre los diámetros de la partícula 1 y la partícula 2, o A y B, perdón, más que 1 y 2. ¿Sí? ¿Cómo podemos ver esta expresión? La podemos sintetizar o expresarla como: para dos partículas de las mismas moléculas, cuando están reaccionando, se está descomponiendo un reactivo A, por ejemplo, y apareciendo otro producto, las partículas que chocan son moléculas de A. Entonces, cuando tenemos la densidad de colisiones para el compuesto A, va a depender del diámetro de esa partícula, del número de Avogadro de esa partícula y de la raíz cuadrada del pi por la constante de Boltzmann, la masa molar de esa partícula y la temperatura a la que se está trabajando. Por ejemplo, para que tengan una noción, para el nitrógeno cuando reacciona a temperatura ambiente, el valor que toma esa densidad de colisión es del orden de 5 por 10 a la 44, ¿sí? Metros a la -3 por segundo a las -1. El número de, o la densidad de las colisiones. Si vemos la expresión de Arrhenius, ¿sí? En la expresión de Arrhenius lo que estaríamos corrigiendo acá es el A. O sea, nuestra K ahora sería proporcional a una función donde tengo, ¿qué cosa? Un término de temperatura A de raíz cuadrada. O sea, el A estaría dependiendo de la raíz cuadrada de la temperatura. Mi nuevo A, o mi nuevo factor de colisiones, es el Z. Para reactivos A y B sería el ZAB que vimos recién, y para reactivos donde hay una sola especie sería el ZA. Entonces, fíjense que hay una consistencia con Arrhenius, pero lo que estamos haciendo acá es corrigiendo el factor A en función de la temperatura. Generalmente lo que se observa es que la velocidad real, ¿sí?, es mucho menor que la velocidad predicha.
Eso lo podemos determinar porque solo una pequeña fracción de las colisiones en realidad nos da lugar a la reacción. Solo dan reacción algunas reacciones que tengan la energía superior o la energía mínima necesaria para poder obtener productos. Entonces, en esa consistencia con Arrhenius, también podemos analizar las reacciones que van a ocurrir. Si nosotros graficamos esa fracción de moléculas que está reaccionando en función de la energía cinética disponible o de la energía disponible, podemos analizar para altas temperaturas y para bajas temperaturas que la fracción de colisiones que va a pasar esa energía cinética va a ser notablemente diferente. Fíjense, para muy bajas temperaturas nosotros tenemos muy pocas moléculas, ¿sí?, o muy poca fracción de colisiones que logra adquirir la energía cinética mínima. Cuando aumentamos la temperatura, nuestra fracción aumenta y esto estaría representando el término exponencial de la fracción de colisiones reactivas posibles o factibles. Bueno, algunas limitaciones. Obviamente, esas esferas no son tan esféricas, las moléculas, habíamos supuesto, esferas duras. También hay reacciones estando a cierta distancia, no necesariamente hay reacciones solo cuando chocan, que habíamos hecho ese supuesto. Y también la efectividad de una colisión no solamente depende del factor energético, sino que también depende de la orientación que tenga. Entonces, fíjense cómo a veces las reacciones pueden ser posibles, ¿sí?, cuando se acerca este reactivo, se une y produce un producto tal y desprende una parte de, digamos, los componentes o de las especies que estaban en el reactivo. Depende de la orientación, puede ser que se obtenga otra especie u otra característica en el proceso de reacción. Bueno, hasta acá hemos analizado qué pasa con las colisiones. Podríamos decir que si analizamos la reacción química desde el punto de vista de las colisiones, la teoría anterior me explica bastante bien cómo influye la temperatura en ese número de colisiones, ¿sí? Pero podemos tener otra mirada ahora, que va a ser la que nos va a poder explicar qué pasa con ese estado de transición, o cómo es la continuación de la reacción a partir del estado de transición. Acá podemos tener, bueno, esta es una gráfica donde vemos toda la evolución de la coordenada de transición. Vemos que hay un camino de mínima energía para llegar de reactivos y productos. Siempre las especies tratan de lograr el camino de mínima energía. Acá tenemos esa energía de activación positiva de la que hablábamos entre, digamos, los reactivos que se van acercando en función de la coordenada de reacción hasta obtener el máximo estado, que era el complejo activado, donde encontrábamos o podíamos medir la máxima energía del estado de transición. Y luego hay un reordenamiento, empieza a haber un reordenamiento de las partículas o de las especies para obtenerlas más estables, que van a ser los productos, ¿sí? Bueno, estábamos entonces en el inicio y en la explicación de
la teoría del estado de transición o teoría del complejo activado. Vamos a trabajar con, se puede deducir de dos formas esta teoría. Nosotros vamos a utilizar la demostración más sencilla, la más intuitiva, que es la demostración termodinámica de Hering, sabiendo también que hay algunas más complejas que muestran claramente las limitaciones de esta teoría, pero tienen mayor complejidad y vamos a dejarlas para el estudio de ustedes si lo quieren ver en el texto. En principio, lo que vamos a hacer ahora es tratar de calcular con más detalle las velocidades de reacción en términos termodinámicos estadísticos, ¿sí? Esta teoría es un intento de identificar las características principales que determinan la constante de velocidad en un modelo de eventos que se producen durante la reacción. Existen varios enfoques. Nosotros vamos a utilizar el enfoque de cálculo más simple, ¿sí? Y en principio lo que queremos llegar, o a lo que queremos llegar a demostrar, es justamente que la velocidad de reacción es proporcional a la concentración del complejo activado. Para esto vamos a tomar una reacción tipo de A reactivo, A y B reactivos que me dan productos, en la cual Hering asume una reacción por etapas, donde hay un cuasi equilibrio rápido en la primera etapa, que es la etapa de formación del complejo activado, AB, y luego hay una segunda etapa, que es la que vamos a estudiar como etapa determinante de la velocidad de esta reacción, es la descomposición del complejo activado en productos. Esta descomposición es espontánea, pero tiene una velocidad que va a ser la que realmente determina la determina la velocidad de la reacción en su conjunto. Entonces, la ecuación cinética para esta reacción determinante de la velocidad va a ser igual a la constante cinética K2 por la concentración del complejo activado. Esa concentración de complejo activado ha surgido o está en relación al equilibrio con el cual este complejo se ha formado. Ese cuasi equilibrio rápido depende de una constante de equilibrio que es igual a la concentración del complejo activado sobre la concentración de los reactivos A y B. Si nosotros de acá despejamos la concentración del complejo activado y la ponemos en función de la constante de equilibrio y las concentraciones molares de A y de B, reemplazando en la ecuación de velocidad, tenemos que la velocidad ahora depende de una constante cinética K2, de una constante de equilibrio de la conformación del complejo activado y de las concentraciones de A y de B. En términos termodinámicos, expresando la constante de equilibrio en función de términos termodinámicos, la ponemos en función de la energía libre. La constante era igual a la exponencial a la menos delta G sobre RT. Si delta G lo expresamos en términos de Gibbs como delta S y menos delta H, entonces nuestra expresión, o sea, el menos delta G, va a quedar igual sobre RT a delta S sobre R y el exponencial negativo de menos delta H sobre RT. Reemplazando en la expresión de velocidad, nos va a quedar una constante cinética y las expresiones o las exponenciales en función de los factores termodinámicos delta S y menos delta H. Y por supuesto, las concentraciones de A y B. ¿Qué se puede decir de esa descomposición del complejo? Bueno, se ha demostrado que todos los complejos activados se descomponen con la misma velocidad y que esa velocidad viene dada por factores
estadísticos como son la constante de Boltzmann y la constante de Planck. O sea que todos los complejos activados se van a descomponer con esta velocidad y esta constante, dependiendo de la constante de Boltzmann, directamente de la temperatura y de la constante de Planck. Si reemplazamos en la expresión anterior, tenemos todos los términos dependientes analizados en la teoría del estado de transición, todos los términos estadísticos y termodinámicos en esta constante, que es la constante de la teoría del estado de transición, por la concentración de A y de B. Como vemos, tiene una consistencia con la expresión de Arrhenius, ya que la velocidad depende de una constante y de las concentraciones. Pero ahora hemos corregido esa constante en función de la descomposición del complejo activado, o la velocidad de descomposición del complejo activado y su formación en términos del equilibrio. ¿A qué podemos concluir o qué primeras conclusiones podemos sacar? En principio, que la velocidad real es mucho menor que la velocidad predicha, ¿sí? Ya que solamente una pequeña fracción de todas las colisiones nos da producto. Solo algunas reacciones, las más enérgicas y las más violentas, son las, digamos, de mayor reactividad. Y aquellas con una energía superior a la energía mínima van a ser las que realmente nos den productos de reacción. Si comparamos las dos teorías, la teoría de las colisiones, consideramos que la velocidad está regida por las colisiones energéticas entre las especies participantes, sean dos especies o una especie que está descomponiéndose. O sea que prescinde de lo que ocurre luego de conformación del compuesto intermedio. O sea que no influye, o supone que no influye, la descomposición del compuesto intermedio o que se descompone muy rápidamente. En cambio, la teoría del estado de transición considera que la primera etapa, la etapa de colisión, es una etapa de cuasi equilibrio rápido y estudia como determinante la velocidad de descomposición del estado de transición. Entonces, podríamos decir que estas teorías, ¿sí?, se complementan, ya que la primera etapa, la primera considera la etapa lenta a la de colisiones y la segunda a la etapa lenta a la descomposición del complejo activado. Y ambas se pueden estudiar como complementándolas para hacer una corrección o una adecuación de la ecuación de Arrhenius. Bueno, hasta aquí llegamos con este tema. Queremos luego desarrollar o vamos a desarrollar la práctica de aula y con posterioridad le vamos a dar una explicación y vamos a compartir aspectos referidos a, a los laboratorios, a la aplicación de Arrhenius en los laboratorios. Bueno, muchas gracias por su atención y sepan entender que estamos dentro de nuestros domicilios y estamos de alguna manera compartiendo con ustedes los ruidos y las realidades de nuestra vida. Muchas gracias.